Ok. ¿Qué crees tú con reavivamiento, Marco? Un cambio de vida que necesitamos. Un Cambio de vida, ¿verdad? Fer, un reavivamiento, ¿qué crees tú? Con esas palabras, ¿qué crees? Nacer. Reavivamiento. Nacer. Ajá. Revivir. Estamos muertos, necesitamos revivir. Ajá. Nacer. Revivir. Nacer de nuevo. ¿Y usted, mi hermano Francisco, qué opina? ¿Qué es un reavivamiento? Amén. 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 Mi hermana Marina, ¿qué es un reavivamiento para usted? Está muy lejos, estamos en la comunidad de Llover. Entonces fíjense, la definición que conseguí, ¿verdad? Ahí en internet, es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección, nacer de nuevo, como dijo la abuela. O sea, por eso dijo Jesús, ¿verdad? Le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Okay? Eso es un reavivamiento, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿cómo se logra un reavivamiento? ¿Cuáles son los pasos para tener un reavivamiento? Aceptar nuestra condición, ¿verdad? Aceptar nuestra condición de aceptar nuestra condición primeramente, claro. Sí, de pecado. Pero hay 3 pasos básicos, hermanos, que ya lo hemos dicho anteriormente. Lo primero es, si nosotros no respiramos, ¿qué sucede? Morimos. Si no respiro, ¿qué pasa? Morimos. Morimos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es nuestro respirar? La oración. La oración es el respirar del cristiano, ¿verdad? Entonces vamos a tener una vida de oración, de estudio de la palabra, y eso como resultado dará la testificación. Entonces, si nosotros tenemos una vida de oración y de estudio de la palabra y testificamos, si la iglesia completa hace eso, pero primero debemos ser de manera individual, cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, de lo individual pasa a lo colectivo, ¿verdad? Recordemos que la iglesia es ¿quién? Todos nosotros. ¿Yo? Yo. Tú, el otro. Y cuando nos ponemos todos juntos se conforma la iglesia, que es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Lo estamos estudiando ahorita en Efesios, ¿verdad? ¿Cuál Cristo es qué? La cabeza de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces fíjense, tenemos ejemplos de hombres que vivieron vida de oración en la Biblia. Por supuesto, ¿verdad? Uno de los más notables es David, ¿cierto? Y nos lo dejó escrito en ese poco de salmos que hay, ¿verdad? Hay como 75 salmos de David y todos son cantos y oraciones distintas. ¿Okay? Alabanza y cantos y oraciones, ¿verdad? Entonces vemos que David tenía una vida de comunión con Dios. ¿Y desde cuándo la tuvo? Desde niño. Desde que estaba, vimos el video hace ratito, ¿verdad? Desde que estaba ahí en el desierto con las ovejas de su padre cuidándolas, vivía en comunión con Dios porque estaba en el lugar propicio para depender de Dios. O sea, él podía defender las ovejas, dice la palabra, que peleaba con oso. ¿Cómo un niñito puede pelear con un oso? ¿Cómo un niñito puede pelear con un león? O sea, si nosotros mismos que somos adultos no lo logramos. Entonces, él por el poder de Dios hacía eso, que finalmente lo llevó a enfrentar ¿a quién? Al gigante. A Goliat. O sea, porque él sabía que él no estaba luchando con su fuerza, sino que había un Dios, o su Dios, nuestro Dios, que lo respaldaba, ¿cierto? Entonces vemos cómo David dependía constantemente de Dios. Y lo vemos reflejado después que se hace rey, ¿verdad? Porque en esa etapa de la vida no vemos mucho la vida de David hasta que viene el encuentro con Goliat. Primero que es ungido como rey, ¿verdad? Y después cuando tiene el encuentro con Goliat.
Pero después vemos a David rey, que cada vez que iba a la batalla, ¿qué hacía? Le hablaba a Dios. O sea, Señor, ¿qué hago? ¿Voy contra los filisteos o no voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde peleo? ¿Por aquí o por allá? Entonces vemos que la oración en David era constante. ¿Qué sucedió cuando la relación con Dios se fracturó? Pecó, ¿verdad? Pecó, se alejó, pero sin embargo Dios lo restauró. Pero no solamente a David. Vemos a Abraham, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Génesis 12, capítulo 1, vemos que Dios habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significa eso? Que había una comunión allí. Tenían una comunión, ¿verdad? Y entonces, pero vemos un caso más notable. Vamos a ir a la Biblia ya. Vamos a 2 de Crónicas 33, porque estamos estudiando no la oración. O sea, la oración es parte esencial del reavivamiento. Pero, ¿cómo se manifiesta ese reavivamiento en la vida de las personas? Entonces, ¿quién puede leer 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 12? 33, 12. 33, 12. Dice así: Ajá. mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios sus padres, el Dios de sus padres. Ajá. Ok. ¿Saben de quién está hablando la historia ahí en 2 de Crónicas 33, 12? Un rey que se llamó Manasés. ¿Ok? Manasés, dice la Biblia, que fue el peor de todos los reyes de Judá. Si había alguien malo, ese fue Manasés. Y fue el que duró más tiempo como rey, 55 años, más que David, más que Salomón. 55 años, podríamos decir, haciendo maldades. ¿Y cuándo nació Manasés? Manasés era hijo de quién? Hijo de Ezequías. Recordemos que Ezequías, y esto es un paréntesis en la historia, ¿no? A Ezequías recibió una visita del profeta Isaías que le dijo que iba a morir. Y Ezequías lloró y clamó a Dios, y Dios le extendió la vida 15 años. En ese periodo de 15 años tuvo Manasés, porque cuando dice la palabra que Manasés empezó a reinar de 12 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que después de esos 15 años, 3 años después, nace Manasés. ¿Ok? Porque cuando muere Ezequías, su padre, es que Manasés se hace rey y dura 55 años en el poder. Y hizo lo malo como todos los reyes peores que él y como todas esas tierras que Jehová había sacado. Pero entonces vemos, hermanos, que cuando él entró en angustia, él clamó a Dios y Dios lo restauró. Y entonces después vemos, cuando seguimos leyendo el capítulo 33 de 2 de Crónicas, vemos a Manasés reconstruyendo el templo, reconstruyendo el altar de Jehová, levantando el culto, o sea, reestructurando el culto a Dios. Y entonces eso fue el resultado de ¿qué? ¿Qué es lo que tuvo Manasés? Un reavivamiento. Y el reavivamiento genera una ¿qué? Una reforma. Una reforma. O sea, la reforma es resultado del reavivamiento. La reforma no causa un reavivamiento. ¿Okay? Porque la reforma es el resultado de lo que hay dentro. Y es la forma externa de lo que hay dentro. ¿Okay? Entonces, debemos tener eso claro. Entonces, debemos clamar ¿por qué? Por el reavivamiento. Porque si somos reavivados, el Espíritu Santo nos va a hacer vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la iglesia? Habrá un cambio, una transformación. Un cambio radical. ¿Ustedes creen que si hay un reavivamiento estuviera así? No. ¿Cómo estuviera? Por gente clamando, gente queriendo, con comezón de qué? De oír la palabra de Dios. Y entonces vemos eso. Ahora vámonos a Daniel 9, porque es algo importante aquí. En Daniel 9 es una gran enseñanza de otra oración también. Veamos que siempre estas cosas son resultado de vidas de oración. Entonces en Daniel, capítulo 9, del versículo 4 al 19, vemos una historia de Daniel,
sobre la oración. Daniel había visto que ya se había cumplido el tiempo que había dicho Jeremías, o estaba a punto de cumplirse, porque Jeremías dijo que ellos iban a ser cautivos por 70 años. Y él sabía que algo venía, él sabía que venía la liberación del pueblo, ¿cierto? ¿Y qué hizo Daniel? ¿Quién puede leer Daniel 9:4? El 4 nada más, vamos a leer el 4 y después el 19, pero vamos a leer el 4 porque la historia es muy larga. Amén. ¿Y el 19, Blanquita? Sí, de una vez. Ajá. Escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a Dios, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén, ¿verdad? Entonces fíjense, hermano, esta oración de David, esta oración de Daniel sabía que ya los 70 años estaban a punto de cumplirse, y él sabía que venía el tiempo de la restauración, pero entonces él dijo, vamos a prepararnos, vamos a salir, vamos a recoger. No, era quien buscó al Señor, para que el Señor sea el que dirigiera los pasos de cada uno de ellos. Pero la oración de Daniel es interesante, muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia registra a Daniel casi que como Job, ¿verdad? Hombre perfecto, cabal, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hay un pecado registrado aquí para Daniel en la Biblia? No. Ni uno. Al contrario de David, al contrario de muchos otros, que hay pecados registrados en la Biblia, pero ni uno. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Daniel? Hemos pecado. ¿Por qué Daniel dijo que hemos pecado? Porque Daniel era parte de ese pueblo que había prevaricado contra Dios. Y entonces, ¿qué enseñanza nos da eso a nosotros hoy? Que la misma oración debe ser la de nosotros hoy. ¿Será que hay señales de que algo grande viene, hermanos? Sí. ¿Qué viene? Cristo, ¿verdad? ¿Está a las puertas o no está a las puertas? ¿Cómo lo sabemos? Por las señales. Las señales están cada vez más, que está diciendo, que ahorita le estaba comentando a Wilson que Lorena leyó que hay un brote de lepra en Estados Unidos. Imagínense eso ustedes. De lepra. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, algo grande está sucediendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo mismo que hizo Daniel, hermano. Reconociendo primeramente que nuestra condición, como dijo Margarita, nosotros debemos reconocer nuestra condición y clamar a Dios. Hay otro contexto, ¿no? Que dice, 2 Crónicas 7:14, que dice, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, clamare y orare, entonces yo me miraré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sabemos que es otro contexto de lo que está hablando aquí, pero es eso, esa oración, esa dependencia en Dios para prepararnos para lo que viene, porque debemos estar unidos como pueblo. ¿Okay? Entonces recordemos que hay una promesa en la Biblia, que cuando ya pasamos a Apocalipsis, que viene un cuarto ángel que alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Va a haber personas que van a representar, a tener tan perfectamente el carácter de Cristo reflejado en sus vidas, que la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios, pero es por medio de ellos que la tierra va a ser alumbrada con su gloria. Entonces fíjense, hermano, el reavivamiento es necesario, pero el reavivamiento no se empuja, no se puede causar. El reavivamiento es el resultado de una vida de comunión con Dios. Entonces los 3 pasos: oración, estudio de la palabra, y eso dará como resultado la testificación. O sea, porque nos llenamos, y de lo que nos llenamos, eso vamos a expresar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 6:6. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? 6:6. 6:6. Ajá. Dice, mas tú,
Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, ¿verdad? Cuando ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso tiene muchos contextos, hermano. ¿Ok? No quiere decir eso que nada más debemos encerrarnos para orar, porque podemos cerrar nuestra mente y orar mentalmente cuando estamos haciendo cualquier actividad junto al Señor. Pero sí, indudablemente debemos tener una comunión individual con Dios. ¿Cristo la tenía? Sí. ¿A qué hora se paraba Cristo? A las 4 de la mañana. Antes del amanecer, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener una comunión con el Padre y ser fortalecido en el Espíritu para poder llevar a cabo la obra que iba a realizar cuando, que dice la hermana White, en ese día. Él no agarraba y oraba lo que iba a orar todo el mes para las actividades de todo el mes, no. Cada día se llenaba del poder del Espíritu para poder realizar la obra que el Padre le encomendó. Entonces, si Cristo es nuestro Maestro, ¿será que nosotros deberíamos hacer lo mismo? ¿Cuánto tiempo deberíamos estar orando? O sea, no hay un tiempo definido, hermano. Pero mientras más estemos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a querer estar unido ¿a quién? A su Padre, al Padre. Recuerden que los tres son uno. ¿Okay? Entonces, mientras más tiempo pasamos en comunión, vamos a querer pasar más tiempo con Él. Vemos la vida de Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc caminó con Dios y finalmente Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque tenía tal relación con Dios que desarrolló el carácter de Dios y Dios le dijo, ya está. Ya no deberías estar aquí, deberías estar conmigo, porque eres tú el que yo veo cuando te veo a ti. O sea, me veo a mí cuando te veo a ti. ¿Ok? Entonces vemos. Pero entonces, ¿qué es necesario, hermanos, para llevar a cabo esto? Jesús era lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, era que hacía estas cosas. O sea, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús se hizo como hombre. Por nosotros. Nacido del Espíritu, pero hombre como nosotros. ¿Okay? Nosotros también, cuando Jesús dijo que es necesario que nazcamos de nuevo, es nacer de ese Espíritu también. Entonces vemos, hermano, deberíamos pedir por el Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? Sí. Por supuesto. ¿Qué dice Lucas 11:13? El que lo tenga lo lee. 11:13, ¿ah? 13. Ajá. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién dará el Espíritu Santo? ¿Quién lo dará? Dios, el Padre Celestial. El Padre. ¿A quiénes? A quienes se los pida. Al que se lo pida, ¿verdad? Entonces fíjense la relación que hace la palabra, hermano. Lo que nos está revelando Dios a través de su palabra. ¿Por qué no tenemos el Espíritu Santo? Porque no se los pedí. Porque no se lo pedimos. Porque sabemos que si vamos a vivir por medio del Espíritu van a venir muchos cambios en nuestra vida. Y la carne se opone a ello, hermano. ¿Ok? El Espíritu es contra la carne contra el Espíritu. A la verdad el Espíritu es animoso, pero ¿qué es débil? La carne. Entonces pidamos al Espíritu Santo para que ese reavivamiento sea posible. Ahora vamos a ver esto en la práctica. Vamos a Juan 13:20 para que veamos esto. Aquí vamos a hablar de los apóstoles. ¿Será que los apóstoles habían recibido lecciones de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Sí. Claro. ¿Cuánto tiempo vivieron los apóstoles con Jesús? 3 años ministerio. 3 años y medio, ¿verdad? Ok. ¿Sería que habían escuchado que Jesús iba a ser muerto de parte de hombres pecadores? Sí. Pero ¿cómo estaban ellos cuando Jesús murió? Desorientados, o sea, no. ¿Qué dice Juan 13, capítulo 13, versículo 20? ¿Qué dice? Ajá. Desierto. Os aseguro, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo creo que me equivoqué. Sí, porque
dice, de cierto os digo. Sí, pero creo que me equivoqué. Ahí el que estaba buscando era que después que Jesús murió el primer día de la semana, ¿verdad? Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto por miedo a los judíos. ¿Ok? Por miedo a los judíos. Hombres que habían caminado con Jesús, hombres que habían vivido con Jesús, hombres que habían visto los milagros de Jesús, hombres que habían visto cómo el Espíritu Santo se había movido en ellos por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos salieron de dos en dos, ¿verdad? Una vez. ¿Y qué hicieron? Sanaban, sacaban demonios y llegaron maravillados, ¿cierto? O sea, veíamos a Satanás que caía como un rayo, decían, pero Jesús le dijo, no se maravillen de eso. Maravíllense de que su nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Ah? Juan 20, 19 era el versículo, ¿verdad? No sé por qué puse ahí 13, 20, estaba confundido en algo. 20, 19. ¿Ok? Entonces, bueno, mis hermanos, vemos como hombres, ¿verdad? Llenos, cuando no tenían el Espíritu Santo, ¿se llenaron de qué? De lo que nosotros nos llenamos, hermanos. Vemos que la obra allá afuera es muy grande para nosotros. Decíamos en la última reunión de junta que tuvimos, que para cada adventista en esta ciudad hay 517 incrédulos. ¿Es grande la misión? Sí. ¿Cómo le predicamos a 517 personas? Ni que le predicáramos a una todos los días, lo logramos en los años. Y no solo eso, sino que cada día hay más. Aumenta. ¿Verdad? Entonces, vemos ese ejemplo. Entonces vemos que los discípulos también pasaron por eso, ¿no? O sea, tuvieron miedo, tuvieron nuestras mismas reacciones. Hombres que caminaron con Jesús. ¿Necesitaban ellos un avivamiento? ¿Qué creen ustedes? Lo necesitaron ellos. Lo necesitaremos nosotros. Más, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué les dijo Jesús. Ya cuando Jesús pasó esos días con él, vamos a Hechos 1:8. Ajá. Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos de Jerusalén, de toda Judea, de Samaria y hasta el último de la tierra. Gloria a Dios, ¿verdad? Sería que había que pedir por el Espíritu Santo, que decía Lucas, si vosotros siendo malos les habéis dado buena vida a vuestros hijos, ¿cuánto más le dará Dios el Espíritu Santo a quienes? A aquellos que lo pidan, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? Y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después vemos en Hechos 2:1 el cumplimiento de esta promesa. Léelo, Blanquita, 2:1. Ajá. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Ajá. En el mismo lugar. Y volvió y después sopló un gran viento, ¿verdad? Y fue derramado el Espíritu Santo y fue puesto sobre ellos como lenguas de fuego, ¿cierto? Esa es la palabra, cuando se vino. Pero aquí la clave es, ¿por qué 2:1? ¿Cómo estaban ellos? Unánime juntos. En oración, ¿cómo? Unánimes en oración. Ese momento de oración fue el resultado de ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Okay. Ellos tuvieron unos momentos, ¿verdad? Tuvieron 50 días, 40 días más con Jesús, en el cual Jesús les dio más enseñanza. Pero entonces, ¿qué hubo en cada uno de ellos? Un relevamiento como individual. Y después estaban como juntos, con un relevamiento como colectivo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Unánimes. Y cuando eso sucedió, ¿qué vino? El derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, como lo mismo que dice Salomón. ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. Estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a quién? A nosotros que hemos alcanzado ¿qué? El fin de los siglos. Lo que fue es lo que será. Y después vemos, después de esto, vemos a unos discípulos que en Juan 20:19 tenían miedo, a unos discípulos que fueron a orar en el templo, llegaron los sacerdotes, le cayeron a palo a Pedro y a Juan, pero cuando los soltaron, ¿para dónde fueron? A seguir predicando, ¿cierto? O sea, le dijeron, te prohibimos hablar en ese nombre. ¿Y le hicieron ellos caso a los hombres? No. ¿Por qué? Porque
estaban porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermano, y ya lo de ellos pasaba a un segundo plano. Entonces sí es posible hacerlo, porque vemos que hombres de Dios lo hicieron. Entonces ahí vemos después el primer discurso de Pedro, en ese mismo capítulo 2, del 14 al 47, vemos cómo se empezó a desarrollar la iglesia. Y en ese primer discurso de Pedro, se bautizaron ¿cuántos? 3.000, dice la historia, ¿cierto? Con uno solo. Pero ¿por qué creen ustedes que fue tan impactante esas palabras de Pedro? ¿Por qué nosotros no logramos eso hoy? porque nos falta. Ajá. ¿Será que es distinta la historia? Fíjense, hermanos. Cuando leemos allí, ¿qué fue lo que les dijo Pedro a la audiencia? A ese Jesús al que ustedes crucificaron, ¿verdad? Pero resulta que en ese grupo donde estaba predicando había muchos que gritaron: suelten a Barrabás, ¿cierto? ¿A quién quieren? ¿Al Cristo o a Barrabás? Muchos de ellos gritaron Barrabás. Y cuando Pedro, cuando la palabra llegó al oído que ellos habían matado a Jesús, ¿quién actuó en sus corazones? ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó. ¿Y cuál fue el resultado? Arrepentimiento y conversión. Entonces esa es la misma historia, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a predicar de Cristo, y el mundo está tan acostumbrado a escuchar de Cristo, y la gente carga las cruces colgando aquí con una cadena, que la cruz no significa ya nada, pero en ese momento significaba mucho, porque ellos se dieron cuenta que ellos habían matado a Jesús. Nosotros, hermanos, matamos a Jesús, porque por mis pecados Él se montó en esa cruz, por los míos. Entonces, ¿a quién debemos exaltar? Al que nos salvó. Si Él fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo, hermano. Entonces vemos, hermano, cómo esta historia de verdad es resultado. ¿Y cuál será el resultado de esos verdaderos adoradores, hermano? Jesús le enseñó a la samaritana: llegará el tiempo en que Dios buscará adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. En el espíritu y en verdad, ¿por qué? Porque conocen la palabra, han hablado con Dios y conocen la palabra de Dios, esa es la verdad, y el espíritu correcto. Entonces fíjense, el resultado del avivamiento será andar con el espíritu. Aquí hay varios versículos. Gálatas 5:16. Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Entonces es posible. Segunda de Corintios 10:5. Y llevando todo pensamiento cautivo ¿a dónde? A la obediencia de Cristo, dice Pablo. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las viejas cosas pasaron y todas son hechas ¿cómo? Nueva. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? El espíritu. Al Espíritu, ¿verdad? Y después Romanos 8:9 al 11, ¿quién lo quiere leer? 8:9 al 11. 8, 9, 11. Ajá. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Páralo ahí. Fíjense, fuerte esa palabra del versículo 9. Mas vosotros no vivís conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después dice algo más fuerte. ¿Qué dice después? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? ¿Y entonces de quién es? De Satanás. Entonces, cuando andamos en la carne, ¿de quién somos? De Satanás. Sí, porque Digámoslo sin miedo, hermano. porque no hay Sin nada- miedo. Porque lo está no hay diciendo la otra palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, sigue, Mario. El 10, el 11 y el 12. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, esos versículos son para que nos los aprendamos de memoria, porque tienen una verdad incuestionable, una verdad que convence
vencerá en esos momentos de desánimo, en esos momentos en que voy a caer. Esas palabras el Espíritu las traerá a la mente. Pero ¿por qué voy a andar en la carne si yo soy de Cristo? O no tengo el Espíritu de Cristo. Si no tengo el Espíritu de Cristo, ¿de quién soy? Rindámonos a Cristo. En Él está toda la fuerza, en su Espíritu está la promesa. Que no tenemos el Espíritu porque no se lo pedimos a Dios. No clamamos por ese Espíritu a Dios. ¿Okay? Y entonces, pero el resultado va a ser una vida transformada, un reavivamiento. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde todo esto se para? Cuando el Espíritu empieza a decir, es necesario hacer esto y aquello. Porque el Espíritu nos lo va a indicar, pero es la obra de Él, no es mío. Es Cristo viviendo en mí, no es esforzándome yo para cumplirlo, porque si yo me esfuerzo, por más que lo logre, eso de nada vale. Es un trapo de inmundicia. Pero cuando viene de Él, se cumple la promesa plenamente, porque eso es lo que Dios promete. Entonces ya estamos terminando. Para que vean cuán posible es esto, segunda de Pedro 1:4. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Amén, ¿verdad? Fíjense, cuando analizamos ese versículo a profundidad, que vamos a ser participantes de qué. ¿De qué dice? ¿De la naturaleza qué? Divina. ¿Naturaleza qué? Divina, ¿verdad? Uy, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Será que yo voy a tener en esta carne naturaleza divina? ¿Cómo es la naturaleza divina, hermano? ¿Ah? ¿Quién lo está diciendo? ¿Yo? Yo. ¿Quién lo está diciendo? Dios, ¿verdad? Y si Dios lo dice, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Y entonces, ¿por qué no es verdad en nuestras vidas? Porque no creemos. Porque no lo creemos. Porque nosotros, en vez de estar viendo a Cristo, recordemos, hermano, todo lo que está escrito en la Biblia es una enseñanza. Pedro, cuando Jesús le dijo que se fueran, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo los alcanzo al otro lado. Jesús caminó por el medio del lago, ¿cierto? El mar de Galilea. Y Pedro, en su afán, si eres tú, que yo camine también. ¿Caminó o no caminó Pedro? Sí, ¿verdad? Pero ¿cuándo se hundió? Cuando perdió de vista a Jesús. Entonces, mientras yo esté, hermano, con la vista fija en Cristo, yo no voy a caer, ni me voy a hundir. Pero cuando me veo a mí mismo, ¿qué veo? Suciedad y pecado. Y mientras más cerca esté de Cristo, ¿qué voy a ver más? Mi suciedad y mi pecado. Porque mientras más cerca de la luz, la oscuridad y las manchas se ven más, ¿verdad? Cuando vemos una tela blanca que le acercamos la luz, que sale a la luz allí, las pequeñas impurezas que hay. Y así también sucede con nosotros. Pero esas impurezas están allí para que se las entreguemos a Él y Él pueda ¿qué? Limpiarlas completamente, la obra de Él. Y finalmente culminamos con estos versículos que siempre me gusta culminar con ellos. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Cómo es eso posible? Todo lo que venimos hablando, ¿cómo es posible para nosotros hoy? 13, 20 y 21. ¿Ah? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el Amén. cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, esos dos versículos resumen la obra de la redención. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿verdad? Porque Él la resucitó por la sangre de ¿qué? Del pacto eterno. Todo eso es posible únicamente por la muerte de Cristo en la cruz.
que en el tiempo antiguo, ¿cuándo fue prometido eso? ¿Cuándo fue hecho ese plan? Desde antes de la fundación del mundo. Expresado a los hombres, ¿cuándo? Cuando se inició el pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y entonces os hará aptos para toda buena obra, haciéndole en vosotros toda la obra. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces la gloria sea para Dios, mis hermanos. Oremos, pastor, vamos a orar, ore por ese reavivamiento que necesitamos de manera urgente, para que no se haya dado falto en este ya entramos en la última recta, hermano. O sea, falta poco, no desmayemos, más bien entreguemos, no voy a decir esforcémonos, porque cuando digo esforcémonos, ya no estoy viendo a Dios, sino que me estoy viendo a mí. Rindamos a Dios. Vamos a hablar entonces, hermano, recordemos que también hacemos esta semana de oración para que Dios haga su obra en la campaña. Amén. 9 al 16, que Dios sea trayendo a esta iglesia a aquellos que han de ser salvos. Amén. Vamos a orar entonces. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, permíteme, Señor, palabras del apóstol Pablo, que rindamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a ti, Padre Celestial, con el Amén. culto racional. Amén. Todo ello para que tú puedas obrar en nuestras vidas y puedas hacer, Señor, en nosotros la purificación que se requiere, Señor. Amén. Que seas tú, Padre, obrando en nuestros corazones de manera especial y que en esa unión, en esa unidad con Cristo podamos llegar a ser nuevas criaturas, Padre Celestial. Amén. Padre, gracias por esta meditación que nos regalas en esta noche. Amén. Gracias porque no fue nuestro hermano Tomás, sino tú mismo hablando a través de él. Amén. Y hoy logramos entender, Padre Celestial, que no es nuestra obra, Señor, no es nuestra labor, Padre, la transformación, sino que todo depende del Espíritu Santo. Amén. Así que por ello, Señor, nosotros nos rendimos al Espíritu Santo para que Él obra en nosotros el cambio y la transformación. Amén. Que nos reavive, Señor, que nos reforme y que haga de nosotros, Señor, cristianos para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Bendito Rey, reconocemos nuestros errores, Amén. reconocemos que hemos fallado, Amén. quizá no hemos guardado tu ley como realmente se requiere, quizás no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, quizás nos hemos cargado, Señor, como lo dice Jesús, y por ello no hemos podido llevar esa carga tan pesada. Por ello queremos también enjugarnos con Cristo, Señor. Amén. Llevar ese yugo sobre nosotros. Amén. Para que nuestra carga sea ligera, Señor. Amén. También, Padre bondadoso, queremos rogar por la campaña del 19 al 26 para que tú traigas a las personas que han de ser salvas a este lugar. Amén. Padre Celestial. Queremos pedir también por Humberto José. Es un joven, Señor, que conocimos el sábado cuando repartíamos los alimentos, y manifestaba, Señor, que estaba luchando por salir de las drogas. Amén. Pero no podía. Amén. Nosotros entendemos que nadie puede salir de estos vicios por sus propias fuerzas si tú no estás a su lado luchando y rescatándolos de las garras del enemigo. Amén. Por eso te presentamos a Humberto José, Señor, para que tú obres de manera poderosa en su vida. Amén. No solamente en él, sino en todos los jóvenes quienes han sido tocados, Señor Padre Celestial, quienes han sido, Señor, visitados, Padre poderoso, y que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos una transformación genuina, Padre. Amén. Llévanos con bien a nuestros hogares. Queremos pedir por el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, solamente para que seamos llenos, en vista de que ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Pero, Señor, necesitamos de ese poder para seguir haciendo tu obra, Padre Celestial. Amén. Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Por ello clamamos para que traigas más obreros a tu mies, Padre Celestial.
Bendito Rey, bendito Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por tu compañía, por tu cuidado especial. Amén. Bendícenos, guárdanos y protégenos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos no porque en nosotros haya méritos, sino los méritos puros y santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Vamos a... Dímelo tú.